Haré una oración. Abacados, Yahweh Sebaot, háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. Te damos toda Gabá porque así es, Abba. Enmudece cualquier espíritu, así que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios de internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Todo el material es gratuito. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque el tiempo no se va a acabar. Ya se acabó prácticamente ya. Vamos a ver el capítulo 2 del libro de Coelet. Bendito es el Abacados. Bendito es su nombre por siempre. Coelet, Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, como vimos hace 8 días, amados Sahim. Y vamos a ver en nuestra Tanaj, este capítulo es un poquito extenso, entonces me voy a ir un poquito ligerito. Si no pueden anotar allá y acá todas las frases, va a quedar filmado y va a quedar grabado, y de esa manera tú lo puedes consultar después. Vamos entonces a abrir nuestra Tanaj en Coelet. Capítulo 2, Coelet capítulo 2. Es un poquito extenso el tema. Ahora, este capítulo habla sobre el valor del placer. Vamos a ver algo profundo acá. Hace 8 días vimos una palabra, fútil, todo lo que carece de importancia, es de poco valor, fútil. Entonces, vamos a ver que el valor del placer es de poca importancia, es de poco valor, porque logró muy poco o nada. Porque lo que se logró fue vano, vacío, necio. Y una pregunta, ¿de qué sirve esto? Si es el placer, el valor realmente del placer, vamos a ver el placer en varios aspectos, porque el rey Salomón fue el hombre más rico, el rey más rico, el que tuvo más mujeres, y vamos a ver que eso le llevó a entender que no valía la pena. Entonces es de muy poco valor, se logró muy poco o prácticamente nada, fueron vanos, vacío, vanidad, necio, todo lo que se hizo. Y entonces, ¿de qué sirve esto? Entonces, buscar el placer es fútil. Buscar el placer es buscar algo que carece de importancia. El Eterno ha dado ciertas cosas que tengamos placer, por ejemplo, al tomar una buena limonada o una buena naranjada, los que somos casados, tener intimidad, etcétera. Pero eso no es vano, porque el Eterno lo dio. Pero aquí vamos a ver que se está refiriendo el rey Salomón al placer, al buscar el placer de una manera desmedida. Entonces leo el verso 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón, el verso 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces, el buscar el placer es fútil porque el placer no medido, o sea, desmedido, o sea, un placer que se busque por codicia, es un placer que no va a contarlo como la bendición del Todopoderoso. Entonces se cae en la frivolidad, en este caso con el vino. Y el rey Salomón encontró que no valían la pena, porque el Eterno le dio un don especial, sabiduría. Y entonces no voy a criticar al rey Salomón, no, voy a decir lo que está aquí. Él no supo, a pesar de su sabiduría, si el hombre más sabio no supo
llevar a cabo lo que el Eterno había dispuesto, ahorita lo vamos a ver en las citas, para un rey de Israel, ¿qué podemos esperar nosotros? Eso tengámoslo en cuenta. Él era sabio. Nosotros no tenemos, yo creo que ni la 10ª parte de su sabiduría. Entonces seamos sabios temiendo a Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, no buscando el placer más allá de lo que el Eterno ha determinado para nosotros, amados Ahim. Ahora, del verso 4 al verso 10, dice así: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, ahorita voy a explicar, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Ahora, ¿cómo es esto? Si había ya ido acumulando otras cosas que no estaban permitidas. Es que los dones son irrevocables. Y entonces aquí por eso vamos a ver que el juicio que tuvo el rey Salomón fue fuerte. Él fue salvo, porque todo lo que indica en Coelet, en Eclesiastés, en Proverbios y otros escritos que aunque no están en la Biblia son prácticamente atribuibles al rey Salomón, vemos que hizo un auténtico arrepentimiento el rey Salomón. Dice el verso 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora, entonces, en pocas palabras, como inciso A si quieren, recuerden que me voy a ir un poco ligerito, no se refrenó a buscar por todos los medios el deleite. Él no se refrenó para nada, ni en su vista, ni en lo que podía comprar, ni con lo que podía adquirir, lógico. O sea, no se refrenó a buscar por todos los medios el deleite, el placer. Pero vamos a encontrar que según él, ¿por qué no le quitó el Eterno la sabiduría? Porque los dones son irrevocables, para que él mismo, con la misma sabiduría del Ruach HaKodesh que tenía, se diera cuenta que todo lo que acumuló fue en contra de la Torah, que todo lo que acumuló fue fútil, que solamente le tuvo como resultado caer en una depresión muy fuerte, porque en eso cayó el rey Salomón. Vamos a ver después. Ahora, él era el hombre más rico y poderoso que había vivido hasta entonces en Jerusalén. No vamos para allá, pero eso lo encontramos en 1 Reyes capítulo 10. Ahora, tuvo edificaciones hermosas de todo tipo, tuvo viñas. Y ahí sí quisiera yo llevarlos a 1 Reyes, por favor. Ahí sí quisiera yo llevarlos a 1 Reyes. En capítulo 7. Entonces, si el hombre más rico del mundo, con más mujeres, con más placer de todo tipo, dijo que era vanidad, ¿qué podrá decir un tipo acá en la tierra que tenga 2 mujeres, que le ponga los cuernos, como decimos, que ande con otra mujer aparte de su esposa? Pues ¿qué podrá decir? O sea que no, nada, absolutamente nada. Por eso el Eterno permitió que el rey Salomón tuviera, no lo quiso, el Eterno no lo ordenó. Recordemos que solamente una mujer, nunca está en la Tanaj, y eso ya es un tema que ya les he compartido sobre tener muchas mujeres. No, eso no lo dice la bendita Torah. Entonces vamos a ver, 1 Reyes 7 en el verso 1. Dice así: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas.
y estaba cubierta de tablas de cedro, arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas, que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo, o sea, no de maderas corrientes. Y la casa en que él moraba, en otro patio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico, imagínense. Eso hizo para otra mujer. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran patio. El cimiento era de piedras costosas, el cimiento, amados, el cimiento, ni siquiera lo que se ve. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y ahí sigue toda la narración. Ahora, ¿por qué estoy citando aquí 1 Reyes 7, 1 al 11, cuando menos? Porque el hombre más rico y el hombre que más tuvo mujeres, etcétera, etcétera, dijo que todo era vanidad. Todo esto era vanidad. Entonces eso nosotros lo hemos aprendido en nuestro Adón Yahshua Mashiach, no codiciar. En la Torah está no codiciarás, en los 10 mandamientos. Ahora, él, todas esas edificaciones hermosas y las viñas las llenó de árboles. Muchos árboles los trajo del Líbano. Dice en 1 Reyes 10, vamos para allá, 1 Reyes 10, 5, que él se hizo de un séquito de siervos y de siervas. 1 Reyes 10, en el 5, dice: asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Yahweh, se quedó asombrada de todo lo que tenía, Entonces, si él se hizo de siervos y siervas, lo que estamos leyendo del libro de Coelho, donde él mismo dice: yo me hice de esto y del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Se hizo de músicos para llenar sus necesidades artísticas. No tanto porque lo pidiera Yahweh como tal, sino porque él quería llenar esa necesidad artística. Eso no está mal en cuanto a exaltar al Eterno. Pero vamos, en cuanto todo el mayor despilfarro, ¿por qué no decirlo? Porque él mismo lo reconoce, vamos a leerlo después. Entonces, él se hizo también de muchas mujeres, todo eso estaba mal, de muchas mujeres para satisfacer sus deseos físicos. Entonces, no nada más los deseos del alma, aunque con lo físico se agrada el alma, pero todo eso se hizo Salomón, el rey Salomón. En 1 Reyes 11, verso 1, encontramos esto: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Y ya lo había advertido Yahweh Sebaot, que no hicieran eso, porque si no las personas estas iban a desviar su corazón, y lo desviaron eso. Por eso vino el partimiento de Israel, y por eso estamos acá. Pero no echemos la culpa al rey Salomón por nuestros propios pecados y los de nuestros padres. El verso 2 dice en 1 Reyes 11: gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no os llegaráis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Aquí está escrito. Entonces, a ver, cosas materiales, casas costosas, con piedras preciosas, todo de cedro, con siervos y siervas, muchas mujeres, mucho vino, vacas y ovejas, oro y plata. En 1 Reyes, vamos atrasito, a 1 Reyes 10, en el verso 14,
En el verso 14, 1 Reyes 10, verso 14 dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Vean cómo se repite el 6, porque eso no lo quería el Eterno. Sin lo de los mercaderes, leo el 15, y los de la contratación de especies, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. El verso 27 de 1 Reyes 10, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la céfala en abundancia. Entonces, todo lo que él deseó lo compró, todo. Podía comprar cualquier cosa que su corazón deseara para satisfacer, lógico, todo su placer inimaginable, inimaginable. Ahora, voy a seguir leyendo en Coelet, vamos a ir para allá, amados Sahim. Entonces, el pecado fue grave porque se violó la Torah y tuvo consecuencias, claro que sí. Dice el verso 11 de Coelet, de Eclesiastés 2:11, el 2:11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todos el 11, por favor. Amén. Ahora él acumuló cantidad de riqueza. A pesar de todo ello, su conclusión fue que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Aquí lo leemos. Todo lo que él tuvo. Entonces, si tú deseas un celular más caro que el que tienes y ya con el que tienes te es suficiente, ¿por qué lo deseas? Por codicioso. Si tienes un buen carro que todavía funciona y que te puede dejar todavía un buen kilometraje, ¿por qué buscas otro más caro? Estoy hablando a nivel general. ¿Por qué codiciar? ¿Por qué codiciar? Eso es ir en contra de la Torah. Y vuelvo con la misma frase de hace 8 días. Correr tras el viento. Correr tras el viento. Nunca podremos agarrar el viento o correr atrás del viento. ¿Cuál es la conclusión del rey Salomón? Porque le dio sabiduría al Eterno. El Eterno permitió que el hombre más sabio acumulara toda esta riqueza para que de su misma boca saliera que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Ahora tú dime si lo que piensas hacer después de Shabbat, de pedir al banco prestado para ampliar ciertas cosas que no necesitas, valga la pena. No vale la pena. Entonces, ¿a qué conclusión se puede llegar aquí? No había obtenido el rey Salomón una ganancia real o absoluta, al contrario, más aflicción de espíritu. No había obtenido una ganancia real o absoluta, no, sino aflicción de espíritu y vanidad. De todas las faenas que realizó debajo del sol, no había obtenido una ganancia real o absoluta. De todo lo que él hizo. Por eso el Eterno permitió que el hombre más sabio escribiera esto. O sea, que no lo escribiera una persona que había tenido 2, 3, 4, 5 mujeres, 10 mujeres, no, sino 1000 mujeres. Que no lo describiera alguien que se había hecho una casita y con eso ya está presumiéndole al vecino lo que tiene. No, alguien que tenía mucha plata, oro, plata, como las piedras. Y que dijera, todo es vanidad, aflicción de espíritu. No hubo una ganancia real o absoluta de todas las faenas que hizo debajo del sol. Voy a leer del verso 12 al 16. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos, subrayen desvaríos, y la necedad, subrayen eso, por favor, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Voy a seguir leyendo el 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz en las tinieblas. Entonces, el rey Salomón pecó porque el Eterno le dio sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Él mismo lo escribió. Por eso digo que hizo Teshuvá y fue salvo. Ahora, la idea es del 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Ahorita voy a ministrar. El sabio tiene sus ojos en su cabeza
mas el necio anda en tinieblas. Pongan mucha atención a estos versos porque ahorita voy a ministrar a amados Sahim. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno, el mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo se sucederá al necio? Me sucederá también a mí. Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Ahora, aquí está meditando el rey Salomón sobre la muerte, porque desde el verso 12 dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría de los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Ya está hablando, está meditando ya sobre la muerte. Y de esto yo saco una enseñanza muy, muy profunda, porque es la palabra del Eterno, no mi palabra, pero lo quiero decir con mis palabras. Todo se puede duplicar de alguna manera, pero no superarse. Anótenlo. Todo se puede duplicar de alguna manera, pero no superarse. Todo se puede duplicar, o todo se podía, pero se puede también duplicar de alguna manera, pero no superarse. Estas lecciones grábatelas, amado Agamagod. Puede haber un hombre ahora que tenga más dinero que el rey Salomón, seguramente, se duplicó. A lo mejor tiene 2,000 mujeres, algún jeque de Arabia Saudita, un ejemplo. Pero no va a superar. ¿Por qué? Porque va a crear más aflicción de espíritu. Y es más vanidad, es vanidad más bien. Entonces, ¿se puede duplicar? Sí se duplica, pero no se supera. O sea, aquí lo que quiero es que no estoy hablando del número, no se supera en número, sino en la ganancia real o absoluta no se gana nada. Aquel que tenga 2,000 o 6,000 mujeres, o 8,000 o 10,000 mujeres, no puede duplicarlo en cantidad, pero no en ganancia real o absoluta para su espíritu. No sé si me entendieron. Aleluya. Entonces anoten la idea. Se puede duplicar de alguna manera, pero no superarse. Porque se va a superar, o sea, no se supera, se puede duplicar, no los quiero hacer confusión, pero no se va a superar el beneficio, la ganancia real o absoluta, porque siempre va a haber aflicción de espíritu. Si tú tienes una propiedad fuera de Shabbat, tienes que pagar el predio, el agua y la basura. Si tienes 2 propiedades, tienes que pagar igual el agua, el predio y la basura. Si tienes 3 propiedades, tienes que pagar igual el agua, la basura, etcétera, etcétera. O sea, se agrega más aflicción. Querramos que no, es así. Querramos que no, es así. Ahora, aquí donde dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Entonces, ¿qué podrá hacer? Fíjense muy bien, dice, el verso 12, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, aunque tuviera 2,000 mujeres el nuevo hombre o el nuevo rey, sino lo que ya ha sido hecho. ¿Por qué? Porque se puede duplicar, pero no se va a superar, en cuanto que va a haber más aflicción de espíritu. Entonces no va a haber satisfacción. La enseñanza de Coelet 2 es que no va a haber satisfacción jamás por codiciar. Esa es la enseñanza. Nunca. ¿Quieres un celular más caro? Te va a costar más dinero y el que te sirve está bien. Te vas a endrogar, vas a contratar un plan de no sé qué que no lo puedes pagar. Estoy hablando tal cual. Aleluya, nadie se sienta ofendido. Y entonces la persona se va haciendo más complicada la existencia. Salomón aquí, el rey, reflexionó entre la sabiduría y la necedad. Aquí lo vemos. El 13, he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Y sin embargo, después dice en el 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Él reflexionó sobre la muerte. ¿Alguien puede superar
lo que yo hice, nadie, ya nadie. Se puede duplicar, pero no haber una ganancia real o absoluta. Eso es la intención de lo que yo quiero que se entienda en esta bella tarde de Shabbat. Ahora, la sabiduría le permitió gozar juiciosamente de los placeres y del fruto de su trabajo. Porque con la sabiduría podemos decir, bueno, yo estoy disfrutando lo que he hecho con mi trabajo, por medio de la sabiduría. Sin embargo, él mismo está reconociendo que fue necio. Él mismo fue reconociendo. Entonces, la sabiduría sí disfrutó algunas cosas. No tenía por qué haber tomado otra mujer. Ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni las 300, ni las 600, ni llegar a la 1000. No tenía por qué. Pero el Eterno permitió eso. No lo quiso el Eterno, pero el Eterno lo permitió. Vuelvo a repetir por tercera vez, para que el hombre más rico hasta ese momento en Yerushalayim dijera acumular riquezas, tener siervos, siervas, cantores, cantoras, tener todo, cimientos de piedras preciosas, si eso está en la tierra, si no se ve, etcétera, etcétera, viniera y nos contara, es un decir, a través de la palabra, esto es vanidad, no es fútil, no sirve para nada, es como correr tras el viento. ¿Qué podemos pensar nosotros? Es una gran lección de Coelet 2. Ahora, el hedonismo es, sobre todo cuando el hedonismo es desenfrenado, a eso se está refiriendo porque la doctrina del hedonismo ya existía en la época del rey Salomón. Entonces, aunque no dice aquí hedonismo como tal, pero se está refiriendo a eso. El hedonismo desenfrenado es eso, los desvaríos y la necedad. Eso es el hedonismo. Ahora, ¿qué es el hedonismo? Es una tendencia a buscar el placer de una manera que no tenga límite. Eso se llama lujuria. En la Tanaj no tiene otro nombre. No es un deseo sexual sano de estar nada más con su esposa porque la ama. No, porque también existe la lujuria en las mujeres. Entonces, el hedonismo era una doctrina muy fuerte en Grecia y lógico en Roma también. Pero y ya desde entonces en Grecia pero ya después se hizo más fuerte. Pero el hedonismo ya existía, busca el placer, es lo que vemos ahora. La doctrina de la nueva era es hedonismo revolcado, perdóneme la expresión. Es decir, le dicen a las personas, sé tú, vive tu vida como tú quieras. Ese es hedonismo. Porque la persona va a decir, bueno, entonces no tengo freno, ¿verdad? Puedo beber lo que quiera, puedo tener las relaciones sexuales que yo quiera, pero eso lleva a muerte eterna. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Ahora, entonces, llegó a la conclusión de que hay ventaja entre la sabiduría y la necedad. Ahora, ¿por qué dice aquí Salomón? He visto que la sabiduría en el verso 13 sobrepasa la necedad como la luz en las tinieblas. Bueno, él dio a entender esto. Yo tengo provecho si se supera otra cosa buena. Yo tengo provecho si yo supero otra cosa buena. Pero si yo supero lo malo de lo malo, eso no es ningún crecer. O sea, si yo supero algo de lo bueno, entonces, aleluya. Aquí el rey Salomón está teniendo cantidad de ideas sobre lo mismo. ¿Qué puede hacer alguien que venga después de mí? ¿Superar esto? Si lo va a superar como tal, entonces va a tener más aflicción de espíritu. Si va a tener más cosas que yo, va a tener más aflicción de espíritu. Y todo lo que haga debajo del sol, de nada le va a servir, va a ser fútil. ¿Quién va entendiendo? Entonces, yo puedo superar algo bueno, pero ¿cómo voy a superar algo malo? No se puede. Ahora, el sabio puede prever el peligro y así evitarlo. Viene la tribulación ya. ¿Acaso voy a permitir que la congregación no esté bien?
No, yo tengo que decir, no, si no te santificas, vete de acá. Entonces, el sabio puede prever el peligro y evitarlo, mientras que el necio se mete en problemas como si anduviera a tientas en la oscuridad. Por eso dice aquí, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Entonces, un sabio prevé el peligro y lo evita. El necio busca problemas. El necio busca más problemas. Hace poquito estaba yo viendo una noticia, o sea, un programa y una noticia al mismo tiempo. La gente, por ejemplo, para hacerse de una buena casa, paga hipoteca bancaria. Y estas personas querían otra casa más grande todavía. La que tenían era muy bonita, muy hermosa, tenía muchas recámaras, un buen patio, etcétera. Pero querían otra casa. Y peleando porque querían otra casa, aunque iban a vender la que tenían. Y al final dicen ellos, o sea, el matrimonio dice, bueno, ya nos hicimos de esta casa. ¿Ahora qué vamos a hacer con 2 hipotecas? O sea, 2 deudas al banco, ya no nada más una, 2. Pero vamos a disfrutar la casa. No, la casa no la van a disfrutar, porque no van a poder dormir, al menos si es gente sensata, ¿verdad? Porque hay gente que debe todo, hasta los calcetines. Pero si es gente sensata, no van a disfrutar, no van a poder dormir y van a tener que trabajar más para pagar esas 2 hipotecas bancarias. Entonces el sabio prevé el peligro y lo evita. Repitan eso, por favor. El necio se mete en más problemas. Y eso es como estar en las tinieblas. Aleluya. A ver, ¿y eso es como estar en las tinieblas? Vamos a Proverbios 4, 18 y 19. Proverbios 4, verso 18 y 19. Y aquí el rey Salomón, en Proverbios, escribió prácticamente lo mismo, con otras pequeñas palabras, pero es lo mismo. 4, 18, 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. A ver todos el 18 y 19, por favor, amados aquí, ¿no? Amén. Ahora, pongan mucha atención porque aquí es donde mucha gente se ha confundido. Y se los digo porque he ministrado muchas almas para cabo de Yeshua Mashiach. El verso 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Cómo es eso? Si uno es sabio y evitó el peligro y el otro es necio y se metió en problemas, ¿cómo vamos a tener lo mismo? Se está refiriendo a la muerte. No tanto al destino en esta vida y en la otra. Se está refiriendo, si va a venir Yahshua, bendito es su nombre, pero vamos a suponer que morimos antes, tanto muere un impío como un justo. Eso es igual. Es a lo que se refiere. No se refiere a la alegría, al destino, a la sinjá, la alegría, el gozo por vivir en santidad en esta tierra y tener la salvación eterna en Yahshua Mashiach. No se refiere a eso. Se refiere al morir. Entonces, el mismo suceso, le puedes poner ahí muerte, para que no te vayas a confundir, porque si no se pueden confundir. La muerte va a suceder tanto a uno como al otro. Y hemos aprendido ya lo que es luz y tinieblas. Ambas personas algún día morirán. Y también dice el rey Salomón que no habrá memoria de ellos. ¿Cuántos justos nos han precedido? ¿Hay memoria de ellos? No. Al menos de los Shaliachim sí, y de los que menos Judas, lógico. ¿Cuánta gente impía ha muerto? ¿Hay memoria de ellos del siglo pasado? No me estoy refiriendo a personas de la historia muy renombradas, no, me estoy refiriendo a la gente en común. No, nadie se acuerda de ellos, nadie. De hecho, se ha demostrado que de una generación para otra, todo es olvidado. Vanidad. Todo es olvidado, todo se olvida. Los sucesos de ahora
Ya no serán los de mañana. Sabemos que maldad va aumentando, pero van naciendo hijitos, nenitos, nenitas, etc. Así nacieron hace 5.800 años. O sea, la vida es lo mismo. Por eso hay que vivirla en santidad. No sé si me di a entender. No va a haber memoria de nosotros. Eso olvídate. Si tú te sientes porque seas líder de un ministerio o algo, o seas Roe, o seas Aquén, sientes que vas a pasar por la historia, por la eternidad, estás equivocado. El único que va a contar es Yahshua Mashiach, porque Él es eterno. Aleluya. Bendito es el abacados. Aquí por eso hay que entender este capítulo. La gente se siente tan orgullosa con el puesto que tiene, con la profesión que tiene. No somos nada. El único grande es Yahshua Mashiach. Entonces, ¿por qué sigues con ese orgullo, esa pedantería? Yo soy el grande, la grande. No somos nada. Mientras no se muera el orgullo, no se salvo. Por eso en los audios de liberación empiezo: yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. Por eso empiezo con esas palabras, porque si no renuncia uno al orgullo, la persona no es salva. Ahora pregúntate tú, cada uno de ustedes, pregúntese, y yo también, para mí, ¿somos orgullosos? ¿Somos arrogantes? ¿Nos creemos los únicos salvos? ¿Creemos que nadie nos puede superar en el ministerio? Estamos mal, estamos muy mal. Hagamos teshuvá. Ahora, la muerte es lo único que va a compartir un justo y un impío. Pero otra cosa no vamos a compartir. Pero unos vamos a ir a la presencia de Yahshua Mashiach y otros al mismo infierno. Al menos en esta época. Después vendrá otras cosas que voy a ir ministrando. Ahora, Salomón, el rey Salomón aquí concluye en esto, que hay que vivir sabiamente y no neciamente, porque no hay una ventaja real si se vive neciamente. Si se vive neciamente no hay una ventaja real, no hay nada real. No hay una ganancia absoluta, amados aquí, no hay nada más que aflicción de espíritu. Ahora, si tú eres bendecido, es para que compartamos con los pobres. Si somos bendecidos es para que compartamos con los pobres. Pero no tú simules ser un pobre, porque si tú dices, bueno, yo quiero ganar ventaja de esto, yo voy a decir que soy pobre, entonces pobre serás. Sí, te estás echando una maldición. Pero hay pobres de veras, lo dijo Yahshua HaMashiach, que siempre tendremos pobres entre nosotros, entonces a ellos ayudarlos. Pero no vivir en la aflicción de espíritu. Leo el verso 17 de Coelet, Eclesiastés 2. Por eso, bueno, quiero, repetir el verso 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. O sea que no tiene caso ser necio, pero sí sabio, vivir sabiamente sí. Ahora, mucha atención con lo que voy a ministrar en el verso 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Esto se puede malinterpretar, y entonces alguna persona podría decir, me suicido. No, el Eterno no lo permita, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces hay que entender bien lo que está diciendo el rey Salomón en el verso 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. A ver, por favor, léanlo, por favor, para que ustedes vayan entendiendo. Amén. Ahora, dijo esto el rey Salomón porque aquí veía la vida en forma negativa y amarga. Eso le trajo sus riquezas. Eso le trajo todas las mujeres, porque fue en contra del Todopoderoso. Dijo esto aquí el rey Salomón porque él veía la vida en forma negativa y amarga. ¿A qué se traduce esto? El verso 17, sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa. Y no crees que estoy agregando, no agregando, sino que estoy diciendo lo que yo
veo claramente aquí en la Tanakh sentimientos de culpa. Él estaba sintiendo una culpa tremenda por haber ofendido al Abacados. Pero tanto pega el que tiene 2 o 3 mujeres como el que tiene 1000. Entonces, lógico que tenía un sentimiento de culpa terrible. Y dijo que aborrecía la vida porque la obra era fastidiosa para él. La obra. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, no está diciendo, la vida es para nada, o mátense todos. No, no está diciendo eso. Él está diciendo aquí, yo aborrezco lo que he hecho en la vida. Si quieres anotarlo, para que yo aborrezco lo que he hecho en la vida, porque él había pecado, y gravemente contra el Todopoderoso. Yahweh es su nombre. La obra, todo fútil, o sea, todo vano, y con aflicción de espíritu, como correr tras el viento. El hombre más rico del mundo, hasta ese tiempo, en Yerushalayim. Ahora, mucha atención con lo que voy a seguir ministrando. ¿Por qué el Ruach HaKodesh? Porque toda la escritura es inspirada por el Ruach HaKodesh. ¿Por qué el Ruach HaKodesh permitió que se escribiera esto? ¿Por qué el Ruach HaKodesh permitió que se escribiera esto? La respuesta es con el propósito de ver lo que pensaba y sentía el hombre más rico del mundo, con más mujeres, con el propósito de ver lo que pensaba y sentía el rey más rico, con más bienes, con más mujeres, con más todo. Ese es el propósito por el cual el Ruach HaKodesh permitió que se escribiera todo esto, para ver cómo pensaba y sentía el hombre más poderoso del mundo. Por eso cuando hay en internet, lo vemos, o en periódicos, los 10 más ricos del mundo, yo digo, los 10 más infelices del mundo, no son los más ricos. Y no pienso como tal vez algunos de ustedes piensan, y lo digo así con toda seguridad, porque, bueno, pues yo quisiera algo de una tajada, etcétera. No, porque yo he vivido, o sea, en el sentido de que son los 10 hombres más infelices del mundo. Tienen que andar cuidados las 24 horas, hasta cuando van al baño tienen que estar cuidados por 30 guaruras, 30 guardaespaldas, pues, para que se entienda. O sea, ¿cómo va a vivir feliz así una persona? ¿Cómo? Por eso Yahshua HaMashiach, vamos a sus benditas palabras en Lucas, vamos para allá, en Lucas 12, en el verso 27. Y entonces el Eterno dice, miren, estas flores son más hermosas. Aleluya. Lo compara con el rey Salomón, Lucas 12, verso 27. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Bendito es Yahshua Mashiach. Yo dije, el hombre más sabio, pero Yahshua es Elohim. Es una diferencia enorme, más que de aquí al cielo. Entonces dice el 28, y si así viste Elohim la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Eso lo ministraremos después. Entonces tú ahora sabes, y yo también, cómo pensaba y sentía el hombre más rico del mundo. Ahora veamos que el Ruach HaKodesh permitió que se escribiera todo ello para que no lo hagamos, para eso. Al ver cómo pensaba, aquí no está diciendo que era feliz. En ningún momento yo he visto que fuera feliz. Se gozó algo, sí, y yo estoy seguro de esto. Se gozó algo en un principio y después todo le resultó fastidioso. Ya, no le llenaba. Vamos a Coelet 2, el capítulo 2, el verso 18 y hasta el 21.
Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Verso 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón. ¿Te das cuenta? Era una frustración lo que él sentía. Mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Aquí está hablando de dos cosas el rey Salomón: esfuerzo y trabajo. Está hablando del esfuerzo y trabajo. Tenemos que ser trabajadores, claro. La bendita Tanaj dice que el que no trabaje, no coma. Él se está refiriendo aquí en todo esto que vamos a ver ahorita al trabajo desmedido, no al trabajo para ganarnos el pan y tener que llevar el pan a la casa, pues vestir a nuestra familia, que tengan buena educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él se está refiriendo a un trabajo no desmedido. Ahora, ya tocamos lo de los logros humanos que vimos en un principio, en el capítulo 1 y parte del el capítulo 2, perdón, y también lo vimos a la luz de la muerte. Ahora, cuando dice, aborrecí todo mi trabajo, aquí está, aborrecí todo mi trabajo, en el verso 18, él se está refiriendo a esto por lo que dice después. No, en pocas palabras, él como si dijera, ¿para qué trabajé tanto? Mis bienes no son permanentes, no son eternos. Anótenlo porque es muy importante, si no se le malentiende al libro. ¿Para qué trabajé tanto? Tengo tantos bienes y mis bienes no son eternos. Ni esta ropa nos vamos a llevar cuando venga el rescate, si estamos vivos todavía, porque eso existe, está en la Tanaj. El Natsal, el rescate. Ni esta ropa nos vamos a llevar porque es inmunda. No puede entrar esta ropa. Nuestro cuerpo va a tener que ser transformado. Tendremos vestiduras nuevas. Aleluya. Un cuerpo nuevo. No podemos entrar así al cielo. Entonces, con esa cara de orgullo que todavía algunos se cargan o tienen, estamos mal. Tienes que nacer de nuevo. Por eso están dando todas esas administraciones. Entonces el rey Salomón dijo, bueno, ¿de qué sirve todo esto si no es permanente? No son permanentes mis casas con piedras preciosas, etcétera, ni mis mujeres, etcétera, etcétera, nada es permanente. Ahora, aunque duraran las propiedades, el rey Salomón no tendría el control de sus bienes. Vamos a suponer que fueran eternas. ¿Acaso él va a ser eterno aquí en la tierra? Veamos las dos caras de la moneda, es un decir. Entonces, los bienes no son permanentes. Todo se va oxidando, se echa a perder si no se le da mantenimiento. Y aparte es esto, a ver, él no, vamos a suponer que las cosas fueran permanentes para siempre. ¿Acaso él podía tener el control de sus bienes, el control de sus propiedades, sus vacas, el oro, la plata acumulada, si él no era eterno aquí en la tierra? Dice aquí, después de morir, otro tomará mi lugar y lo que yo trabajé. Ahora, la persona que lo heredaría, generalmente la persona que hereda, como no le cuesta, se porta neciamente. Y yo lo he visto por generaciones, cuando alguien acumuló mucha riqueza, el que sigue, el hijo, lo echa a perder todo, porque no sabe administrarlo, como no sabe trabajar, no se le enseñó a trabajar, lo echa a perder todo. O si no, los nietos. O sea, en esa, yo tuve un tío que tuvo mucho capital, puso camiserías en el Distrito Federal, por donde quiera. Él llegó de España y empezó a vender corbatas en las banquetas, en el mero centro del Distrito Federal. Después tenía camiserías por todos lados.
Él se enferma y los hijos empiezan a agarrar del capital. Él muere, ahorita no encuentras ni una camisería de él allá. Los hijos, ni siquiera pasó a los nietos. Qué increíble. Ahora, la persona generalmente va a ser necia, pero vamos a suponer que fuera un justo. Bueno, qué bueno. Si es un justo, pues. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos visto, o al menos yo, lo que he visto yo? Uno, el trabajo desmedido es fútil, es vano y es un mal grande. No me refiero al trabajo que manda el Eterno, porque el Eterno dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente, después del pecado de Adán y Eva. El Eterno no dice acumularás riquezas, porque eso es codicia. Y dice en uno de los 10 mandamientos: no codiciarás. Entonces no vale la pena invertir tanto esfuerzo en el trabajo, pero sí hay que trabajar. Ahora, vamos a ver el 22, y ahorita voy a ministrar otro poquito, 22 y 23. Aquí lo dice el mal grande, no estoy inventando yo. El 21 dice que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Me estoy refiriendo a la gente que no trabaja, por eso que es un insensato, un necio. También esto es vanidad y mal grande, o sea, se le hereda a aquel que no sabe trabajar. El verso 22 y 23, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Por eso te digo, los que van a tener que pagar 2 hipotecas, que van a dormir de noche. Lo está diciendo alguien inspirado por el Ruaj HaKodesh. El Eterno permitió todo esto, que fuera escrito pues para que veamos que el hombre más rico, con más mujeres, repito, dijera: esto me frustró, esto me frustró. La pregunta real aquí es: ¿vale la pena? Si quieren anoten, ¿vale la pena esforzarse por acumular? Yo no digo que no dejes de trabajar, tenemos que trabajar todos y mucho para poder llevar el pan a nuestra casa. Tú que estás esperando bebé o bebita, no sé, aleluya, que el Eterno te bendiga mucho. Tienes que ir ahorrando para el parto, tienes que ahorrar para la leche del niño o de la niña y los pañalitos. Tienes que esforzarte. Ya habiendo vida nueva, es un deseo, otro bebito, un bebito, tienes que trabajar aún más todavía, pero no codiciar. Eso es. Entonces, ¿vale la pena desvivirse? Leo del 24 al 26. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Elohim. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Elohim le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Elohim. Palabra del Eterno, no la mía. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, a ver, ¿vale la pena de trabajar demasiado por codiciar? Pues no, lógico que no, eso es pecado, el codiciar es pecado. Entonces lo mejor, según el rey Salomón, inspirado por el Ruaj HaKodesh, es disfrutar de los frutos del trabajo honrado, sin codicia, mientras Elohim así lo permita. Comer y beber, y que su alma se alegre en su trabajo. Lógico, en el Eterno, con su esposa, con su familia, y comiendo y bebiendo, y hasta eso sanamente, lógico. En el 3.13, de Coelet 3.13 dice: y también que es don de Elohim que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es un don especial. Entonces las personas que tú ves que han acumulado riqueza no lo están disfrutando, porque eso no vino de parte de Elohim, vino de parte del diablo, que codiciaran. El Eterno permite todo por el libre albedrío. Vamos a Coelet 5.18. Dice así: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Elohim le ha dado, porque esta es su parte. Está hablando de aquí de un justo que trabaja, pero sin codicia. El 8.15, 8, Coelet 8.15.
Por tanto exalté yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Elohim le concede debajo del sol. Aleluya. O sea que comer y beber bien, sí, y hasta eso sanamente, lógico, no vamos a comer grasa de más, aunque comemos kosher. Entonces todo esto es si Elohim lo permite, lo permite. Ahora, Elohim solamente da gracia, da bendiciones a aquellos que agradan el corazón del Eterno. O sea, aquel que ve Yahweh, que su actitud le está agradando, entonces a ese lo bendice. Y entonces trabajamos, ganamos, pero disfrutamos y compartimos con los pobres. Hazlo y verás la acabó del Eterno. Entonces, aquí la idea es esta. La idea es esta. Voy a leer otra vez aquí. El 26 de Coelet 2. Porque el hombre que le agrada, Elohim le da sabiduría. Entonces, si tú le agradas, Él te bendice, pero no vayas a ser un hipócrita, porque entonces ya no va a contar. Si antes venías pecando y pecando y pecando, no, yo quiero bendición económica, le voy a agradar en todo, no te da nada. Él ve la intención realmente del corazón. Y yo te deseo bendición. Por eso estoy diciendo que no vayas a ser hipócrita, sino genuino, y tendrás bendición. De otra manera, no. Ahora, lo que yo he visto es que con frecuencia los pecadores amasan fortunas que en última instancia la va a disfrutar el hombre que agrada a Elohim. Eso es lo que dice aquí, y yo lo he visto. Yo lo he visto. Entonces, los pecadores amasan fortunas, pero quienes lo van a disfrutar son los que agradan a Elohim. Dice el 26, porque al hombre que le agrada, Elohim le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar por codicioso, para darlo al que agrada a Elohim. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. No está diciendo lo que dice el Eterno, o sea, lo que hace el Eterno, sino el acumular riquezas. Entonces el rey Salomón, inspirado por el Ruach HaKodesh, establece que la disposición divina respecto a la riqueza y el deleite del trabajo y sus frutos depende del hombre que sea agradable a Elohim. Y si es un pecador, bueno, el Eterno respeta el libre albedrío y va a permitir que siga acumulando riquezas para que le disfruten los justos. No pienses nada en cuanto, sí, esto va a ser para mí, lo demás para mí, allá va a ser, no te imagines eso porque ya estás codiciando. Si se piensa así, ya estás codiciando. El Eterno quiere corazones limpios, puros, transparentes. Vamos al 7.26 de Coelet. 7.26 de Coelet dice así. Yo oí varios comentarios y me dio tristeza. Por acá cerca están construyendo varias casas. Y oí de algunos que decían, tal vez una de esas casas sea para nosotros en la gran tribulación. Estás mal, ya estás codiciando, estás pecando. No te va más, ni a siquiera tocar un palillo, porque se está codiciando. El Eterno quiere corazones limpios y hay que trabajar para ganarse una casa. Y hay que saber cómo se ponen hasta unos cimientos. No me refiero a que yo sea arquitecto o ingeniero, sino que cueste para que la familia viva ahí. Aleluya. 7.27 dice así, 7.26, y ha hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Elohim escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Esto lo dijo por tantas mujeres que tuvo. El 8.12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Elohim temen, los que temen ante su presencia. Muchos todavía no temen acá, ni allá, y eso es lo triste, que ya viene Yahshua Mashiach, y la tribulación, y vamos a pasar por una turbulencia tremenda, porque viene la tribulación, y si el pueblo no está preparado, perecerá. Eso dice la Tanaj, no yo. Yo deseo bendición a todos,
Pero si alguien va haciendo sus caprichos y sus tonteras, etcétera, pero vamos a pasar ya por la turbulencia, ya viene lo peor, amados aquí, entonces todos en santidad. Ahora, conclusión, la persona será juzgada en base a su comportamiento y confianza en Elohim. Va a ser juzgada nuestra alma conforme nos comportamos delante de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, si guardamos bien la Torah o no, y también si tuvimos confianza en Elohim o no, o en que nos hereden algo. Yo nunca he buscado las herencias, jamás, no hay que buscar eso. Ya tienes varios audios donde hablo sobre las herencias malditas y demás. Porque generalmente se obtienen las cosas por medio de tracalerías, dar dinero por acá, dar dinero por allá, firmas chuecas, todo eso es de maldición. No busquemos eso, yo nunca he buscado eso. Ahora, en esta vida, el justo va a tener mucha recompensa. Por eso dice el rey David, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Y viene la turbulencia. Tú sabes si vas a carecer de pan o vas a tener pan. Porque si yo digo, no nos faltará agua, amén, no nos faltará leche para nuestros niños, amén, pero eres un codicioso, un avariento, un tracalero, tienes tus cosas chuecas, ¿cómo piensas así? No puedes decir eso, porque eso es profetizar. ¿Y cómo un mentiroso va a estar profetizando? Ahora, hay varias citas que voy a comentarles dentro de 8 días, porque ya no nos daría tiempo. Los placeres resultan cada día, para una persona que va acumulando más placeres, más decepcionante. La vida va siendo más decepcionante. Veamos que el rey Salomón aquí ya veía todo con amargura, no estaba feliz. Él está dando recomendaciones. Entonces, la gente acumula más dinero, quiere otra mujer, quiere otro carro, porque un carro le es insuficiente, quiere 10 carros, etcétera, etcétera, y todo eso va aumentando más su aflicción de espíritu, es como correr tras el viento, y todo es fútil, o sea, todo carece de valor. Nosotros debemos de guardar la Torah bien, lógico, y es bueno disfrutar del sol, y es bueno disfrutar de una buena comida, de una buena bebida, es bueno todo eso. Ahora, permítanme ustedes ver. Vamos a Coelet 11, verso 7. En Coelet 11, verso 7 dice: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero lógico, si se está en santidad, si no se hacen tracalerías, truanerías, engaños, mentiras, robos, fraudes, si no se anda codiciando a la mujer ajena, eso dice Yahshua que es adulterio. El sabio es más que las armas de guerra. Aleluya. Y mira que tenemos una guerra contra el diablo todos los días y a cada segundo. Entonces, el que es sabio es porque teme a Yahweh. Y es más que las armas de guerra. Permítanme ver. En Coelet 9:18 dice así: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y lo hemos visto, cómo alguien empieza haciendo la Shon Hará, etcétera, 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 y puede hacer destruir mucho bien un pecador, o sea, puede hacer mucho mal. Si estamos en una guerra espiritual, entonces hablar con la verdad y siempre, muchas veces se dice, oye, esto, y entonces les voy cayendo muy gordo, pero es que esto y el otro, aquí y allá, esto es esto, y los Jezabeles nunca van a entender o nunca van a reconocer que tienen la culpa. Al contrario, 8.1, en Coelet 8.1 dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Y eso lo vamos a ministrar después. Entonces la enseñanza, aunque se faltaron muchas citas, y primeramente el Eterno en 8 días, si el Eterno nos presta la vida, desde luego, y en cuestión de tiempo yo daré las otras citas que faltaron, pero lo que sí quiero comentar es esto. Entonces, ¿vale la pena? No contesten. ¿Codiciar? Claro que no, porque va en contra de la Torah. ¿Vale la pena romperse la cabeza por tener un celular más fino que el que ya tienes, que te sirve, etcétera, y no te da problemas? ¿Para qué?
Todo es por orgullo, todo es para presumir y todo es vanidad, según el rey Salomón, inspirado por el Ruach HaKodesh. Ya quedó filmado y grabado, después del Shabbat se subirá a internet y repásenlo otra vez y sobre todo, por favor, llévenlo a obra, llévenlo por obra, nada más que quede como una enseñanza así nada más. Vamos a guardarnos a Tanaj, nuestros apuntes. Bendito es el nombre de Yahweh. Abba Kadosh, vamos a ponernos de pie, te damos toda Gabá por la enseñanza. Ciertamente, Abba Kadosh, seguimos aprendiendo de tu bendita palabra. Danos más sabiduría, Abba, para captar tu bendita palabra y ministrarnos en el libro de Coelet, a través del libro de Coelet, que tú nos hables, Abba. Y lo que vayamos haciendo, lo que vayamos aprendiendo, lo vayamos haciendo para cabo de tu nombre. Toda Gabá Yahshua Mashiach, porque es feliz el hombre y la mujer que es hacedor de tu bendita Torah. Omen, ve omen.